Entonces, ¿alguna duda que tengan de los ejercicios que les dejé? Mientras voy a ir anotando lo que vamos a ver esta, digamos que es la tercera ayudantía. Vamos a ponerle semana 3. Todos lo ven correcto, ¿verdad? No está volteado o algo así como la semana pasada. Se ve Vamos a bien. ver 3. Ok, gracias. Vamos a ver un repaso de expansión multipolar. Multipolar. Vamos a ver ley de Gauss para dieléctricos. Para dieléctricos. Y por último vamos a ver energía contenida en un dieléctrico. Energía en un dieléctrico. Ok. Entonces vamos a ver estos como un repaso muy sencillo de esos tres temas y ejercicios relacionados a esos tres temas para que más o menos se den una idea de cómo resolver ese tipo de problemas. Y, y, y eso es lo que tengo preparado para esta semana. Si es que tiene alguna duda respecto a los ejercicios que se dejaron antes o en general algún ejercicio de los que he estado dejando, me pueden decir ahorita o también si queda tiempo al final, me pueden decir al final para que resolvamos alguna duda que tengan en general. Creo que algunos ya me han mandado correos para resolver dudas. Tal vez lo podamos ver al final también, si es que no hay dudas así particulares durante la clase, pero si no, empiezo. Entonces, empecemos con un repaso así bastante rápido de expansión multipolar. Entonces, la expansión multipolar. O sea, la idea es calcular cada vez con mayor precisión. Por ejemplo, de la manera en la que sale esto es de la expresión del potencial, que en general está dado por BR es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0. La integral sobre todo el volumen donde se encuentra nuestra distribución de carga. Vamos a ponerle una V aquí. 1 sobre la distancia de entre y por la distribución de carga que depende de R', ¿no? Donde R' es la posición dentro del volumen en el que queremos calcular el potencial ¿no? Entonces, para hacerlo un poco más claro, voy a hacer un dibujito aquí. Tenemos una distribución de carga donde, digamos, tenemos el centro, el origen, que vamos a poner aquí. Tenemos un punto R, R vectorial. Tenemos un punto del centro también a cualquier diferencial de volumen dentro de nuestra distribución de carga. Entonces, esta distancia aquí es R'. Esta distancia aquí ups, es R. Bueno, ya lo hemos dibujado aquí, pero entonces lo que queremos hacer es calcular cuál es el voltaje que resulta de esta distribución de carga en este punto, ¿no? Entonces, lo que necesitamos conocer es la distancia de cada contribución, es decir, la distancia entre cada diferencial de volumen que tenemos aquí y el punto donde queremos calcular el voltaje,
que sería esta R garigoleada o eta. Es esta distancia aquí, ¿no? Eta. Entonces vemos que eta, el vector, va a estar dado por R menos R'. Entonces, ¿cuál va a ser eta la distancia? Lo que podemos hacer es sacar la distancia al cuadrado, el tamaño de este vector al cuadrado, que básicamente va a ser igual a R menos R. Creo que en un libro lo ponen como por ley de cosenos, pero básicamente es esto. Y este es el producto punto, ¿no? Entre el vector consigo mismo, te va a dar la distancia al cuadrado, básicamente la longitud al cuadrado de ese vector. Entonces, esto que va a ser igual, este cuadrado va a ser igual a la distancia, la longitud de r al cuadrado más la longitud de r' al cuadrado menos dos veces el producto punto entre esos dos vectores, ¿no? Entre r punto r', donde este producto punto te va a dar dos veces las magnitudes de cada vector, r por r' por el coseno entre los dos, que vamos a llamar teta prima, donde es este ángulo de aquí, teta prima. Ok, entonces ya sabemos cómo calcular esta distancia al cuadrado. R cuadrada más R' cuadrado menos todo esto. Entonces, si sustituimos en esta fórmula, lo que nos interesa es calcular en poderes de R' sobre R. Si no me equivoqué, si de R' sobre R, cómo se ve este potencial. La primera aproximación, que es el monopolo, creo que ya lo vieron en clase, pero les digo que es un repaso nada más, es como si estuviera en el centro una carga Q y el potencial asociado al monopolo es agarrar toda esta distribución de carga con una forma arbitraria y ponerla en el centro. Y si estuviera en el centro, ¿qué carga tendría, no? Y sería una distribución equivalente a solamente una carga puntual. Y cuando tenemos la aproximación dipolar, lo que hacemos es algo parecido, pero en lugar de tener solamente una carga, tenemos una distribución que está conformada de dos cargas. Entonces hacemos la misma pregunta. Esta distribución, ¿cuánto de esta distribución se puede hacer igual a solamente como a un sistema equivalente de solamente dos cargas, donde una es positiva y otra es negativa? Y así te vas, ¿no? Con cuadrupolos es una distribución de cuatro cargas y así vas construyendo los poderes multipolares de esta expansión. Entonces, supongo que también lo hicieron en clase, pero aquí lo que hacen es hacer una expansión sobre esta expresión que es la distancia al cuadrado. Bueno, básicamente sobre la distancia, fijándose en que esta eta al cuadrado también se puede expresar de otras formas. Esta eta al cuadrado se puede expresar como r cuadrado por 1 más r' sobre r al cuadrado menos 2 r' sobre r por el coseno de ese ángulo que separa los vectores. Ok, entonces eta, ya sacando la raíz, se puede expresar como r por 1 más epsilon a la 1 medio, donde epsilon, que es el factor sobre el cual vamos a expandir, epsilon es igual a r' sobre r por r' sobre r menos 2 coseno de teta.
Y bueno, es bastante sugerente que este se llame epsilon, ¿no? Es decir, entre más, es porque usualmente se le asocia epsilon a algo que es muy pequeño, ¿no? En cálculo, sobre todo, que puede ser arbitrariamente pequeño. ¿Y qué quiere decir que epsilon sea pequeño? En particular quiere decir que este término, que entonces R' es mucho menor a R. Nada más para explicar un poco por qué se le domina epsilon a esto. Entonces, lo que quiere decir es que cuando este término es muy pequeño, podemos aproximar esta distribución de carga por solamente los primeros términos que nos van a salir de esta expansión que todavía no hemos hecho, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que entre esta R sea más grande que esta R', es decir, entre más lejos estés con respecto al tamaño completo de esta distribución, es mejor la aproximación que hagas a primeros términos de esta expansión multipolar, que es lo que tiene sentido y es lo que van a hacer o que les van a pedir hacer para ciertos problemas, ¿no? Les van a decir, esa expansión, hagan la expansión cuando suponen que el punto donde está midiendo el voltaje es mucho más grande por ejemplo, la distribución de cargas que tienen aquí. Entonces, pues, en principio, utilizar solamente la aproximación monopolar en ese caso. Pero bueno, por eso le ponen epsilon a ese término. Y si hacen la expansión, es decir, entonces, el término que quedamos, que nos interesa, no es R 1 sobre S, no es Z, es 1 sobre eta, va a ser igual a 1 sobre R por 1 más epsilon a la 1 medio, menos 1 medio. Y esto va a ser igual a 1 sobre R. Y la expansión de Taylor de 1 más X a la menos 1 medio, que va a ser, pero en lugar de X tienes epsilon, tienes 1 menos la primera derivada evaluada en el punto, más la segunda derivada, que sería 3 octavos epsilon cuadrado, más, y podemos ir construyendo este polinomio, más 5 dieciseisavos al cubo, y sigue por acá, ¿no? Ese es el cubo. Ok. Entonces, ¿qué pasa si regresamos y regresando a la expresión con epsilon a lo que habíamos que a lo que sabíamos que ya es R' sobre R por R' sobre R menos 2 coseno de teta. Entonces, si sustituimos de nuevo en lo que sabemos que es epsilon, en esta ecuación lo que se obtiene es lo siguiente, que esa expresión, voy a saltarme algunos pasos, y esa expresión es básicamente 1 sobre R. O sea, si sustituyen y rearreglan los términos de la manera indicada, que tampoco muestran explícitamente en el libro, pero si los rearreglan, esto les va a quedar como 1 más R' sobre R por el coseno de teta más R' sobre R al cuadrado por 3 coseno cuadrado de teta menos 1. Todo esto sobre 2 más R' sobre R al cubo por 5 coseno cúbico de teta menos 3 coseno de teta prima. Todo es en teta prima. Se me está olvidando. Esto sobre 2
más otros términos. Pero aquí ya se empieza a ver un patrón, porque el primer término es el polinomio de grado 0 de Legendre, en coseno de teta. Este es el polinomio de grado 1 de Legendre. Este es el polinomio de grado 2. Este es el polinomio de grado 3. Y de hecho así sigue, ¿no? Entonces, en general, podemos saber que la expansión de 1 sobre eta en función de R y R' se puede expresar como 1 sobre R por la suma de n igual a 0 hasta infinito de R' sobre R a la n por el polinomio correspondiente de Legendre que está en función del coseno de teta. Entonces podemos regresar a la expresión que teníamos antes, que es la que nos interesa calcular, es decir, la expresión para el potencial, y en donde tenemos 1 sobre eta, sustituir lo que acabamos de obtener, que es la expansión de 1 sobre eta en función de R y R'. Entonces, sustituyendo, en el potencial tenemos que el potencial en R se puede ver igual 1 entre 4 pi epsilon 0 por la suma de n igual a 0 a infinito de 1 sobre... Vamos a hacer la sustitución primero así tal cual, integral en todo el volumen de R' sobre... A ver, más claro. 1 sobre R por lo que ya teníamos antes, R' sobre R a la n por el polinomio de grado n coseno de teta y por la distribución que depende de R'. Y esta es la diferencial de volumen, digamos, de B', en todo el volumen de nuestra distribución arbitraria. Entonces, aquí lo que nos importa dentro de la integral va a ser todo lo dependiente de las coordenadas primas, porque son las coordenadas que escriben, perdón, aquí, falta un primo aquí, y también en el coseno anterior. Las coordenadas que dependen, las coordenadas primas porque son las que describen lo que está pasando dentro de la distribución de carga arbitraria. Entonces, podemos tener que al final todo lo que depende de R sale de la integral y todo lo que depende de coordenadas primas se queda dentro de la integral. Va a ser igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 por... Una pregunta. Sí, ¿El coseno es teta prima, el que está en el polinomio de Legendre? sí, sí, es el teta prima. Ah, que Sí, es este ángulo, ¿no? El ángulo que hay entre R y R', pero R digamos que está fijo porque estamos calculando el potencial en este punto y lo que está variando, lo que hace variar esta teta, este ángulo, va a ser la posición de nuestra diferencial de volumen. Entonces va a depender de la posición dentro de esta distribución de carga. Entonces por eso es teta prima, ¿no? Por eso depende de las coordenadas dentro de este
de esta distribución de carga. Entonces, esto va a ser por la suma de 1, la R n más 1, la integral de R' a la n por el polinomio multiplicado por la distribución de carga en R' por la diferencial de volumen prima. Ok. Entonces, dependiendo de qué tan lejos estés, puedes hacer diferentes aproximaciones para esta distribución de carga, dependiendo del valor de epsilon, como les había mencionado antes, ¿no? Aquí hay varios términos. Cuando n es igual a 0, o sea, los primeros dos, creo que ya están bastante familiarizados con ellos. Cuando n es igual a 0, tenemos que esta parte de aquí se convierte en la integral de solamente la distribución de carga en todo el volumen. Y esto viene siendo solamente la carga encerrada, ¿no? Entonces, el potencial se convierte en 1 entre 4pi epsilon 0 por 1 sobre r por la carga encerrada. Y esa es la distribución, ese es el potencial para una carga puntual. Entonces, en la primera aproximación, lo que estamos haciendo es tomando una distribución de carga arbitraria, haciendo como si toda la carga estuviera concentrada en un punto central, y estamos haciendo la aproximación del potencial en este caso, ¿no? Si la carga solamente estuviera en un punto, este sería el potencial adecuado, pero en este caso es una aproximación, es una primera aproximación. Entonces, en este caso le pueden decir que esta integral, que sería el momento monopolar, que es solamente la integral de esta parte de la integral, se le llama momentos, y el momento que solamente corresponde a n igual a 0, corresponde a la carga encerrada, ¿no? Entonces, en este caso, el momento monopolar es la carga encerrada, y usualmente van a trabajar con todavía momentos mayores, de mayor potencia, o sea, para n igual a 1, tienes que el momento se convierte en el momento dipolar, que básicamente es la distancia por el polinomio de grado 0, de grado 1, que sería prima por seno de teta prima. Y ese sería el momento dipolar. Y bueno, sigues con n igual a 2, el momento cuadrupolar, el momento octapolar, y así, para diferentes valores de n. Pero en general lo que nos interesaba es llegar a la fórmula del potencial cuando se expande de forma multipolar, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que más o menos podamos calcular cómo se ve esto, ¿no? Y este va a ser nuestro primer ejercicio. Vamos a escribirlo aquí. Y este ejercicio consiste si están interesados, este es el problema 1.
sesión, pero corresponde al 3.38 del libro. Y es que tienen una carga Q, está distribuida uniformemente a lo largo del eje Z, de Z igual a menos a Z igual a más A. Y muestra que el potencial eléctrico está dado por y aquí les va la fórmula que nos dan, que es básicamente esta. Un tercio de A sobre R al cuadrado por el segundo polinomio de Legendre, coseno de teta, más un quinto de A sobre R a la cuarta por el nomio 4 de coseno de teta, más otros términos aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una distribución de carga Q. Vamos a hacer un dibujo del problema. Básicamente nos dicen que luego del eje Z ok, digamos que este es el eje Z y entre A está 0 y aquí está menos A. Entre esos puntos tenemos una distribución de carga Q que está distribuida uniformemente a lo largo de esta parte de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué distribución de carga lineal tendríamos? Tendríamos lambda igual a Q sobre 2A, ¿no? Entonces, cuando multipliquemos por, o hacemos la integral de menos a A, vamos a resultar con la carga que teníamos al principio, que es lo que nos dice esto, que la carga esté distribuida uniformemente en ese intervalo. Entonces, ahora que tenemos la distribución de carga puesta de esta forma, ahora hay que calcular cuál es el potencial con la fórmula que tenemos arriba. Entonces, vamos a calcular el potencial en un punto P, digamos que está aquí, debido a esta distribución. Entonces vamos a calcular B, bueno, vamos a ponerle R para que sea como en el problema pasado. B en R. Que sabemos que es lo que teníamos antes, 1 entre 4 pi epsilon 0, la integral de 1 sobre esta eta tau 1 por R prima
de tau prima. Y digamos que este es el volumen dentro de la distribución. Entonces, ¿a qué se convierte esto? En nuestro caso, tenemos que R', ¿a qué es igual? Que sería el vector que uniría el centro con cualquier punto de nuestra distribución. En este caso, entonces, para que recuerden, en el caso arbitrario teníamos que R' era el punto desde el centro, desde el origen, hasta cualquier punto de nuestra distribución, que puede tener forma arbitraria, pero en este caso sabemos que la distribución solamente está sobre el eje Z y que va de menos A a A. Entonces, ¿cuál sería nuestra R'? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nadie? ¿Cuál es la distancia para cualquier punto dentro de la distribución, dado este arreglo? O sea, tenemos que solamente hay distribución en el eje Z. Entonces, ¿cómo podríamos describir la distancia desde el origen a cualquier punto de nuestra distribución? Pues A menos X, ¿no? A menos X. Ah, no, perdón. Bueno, estamos en No. el eje Z. O sea, Perdón, ajá. Pues sería. pero tiene que ser desde el origen, ¿no? Y sabemos que el origen está entre menos A y A. O sea, eso no importa ahorita. O sea, ¿cómo describirías este punto en general? Pues un X, ¿no? Perdón, un Z, que está. Z. Sí. Sí, en este caso R' es igual a Z y ya está. Entonces, y eta, bueno, y por otro lado, ¿qué otra cosa tenemos que calcular? Ya tenemos la distribución de carga, que en este caso sería igual a rho, es la que tendríamos, ¿no? Es una distribución de carga en lugar de una distribución de carga volumétrica, tendríamos una distribución de carga lineal, que sería esta, ¿no? Que ya tenemos. Entonces ya tenemos la distribución de carga, ya tenemos cuál es R', y ya podemos sustituir en nuestra fórmula que teníamos para calcular el, el potencial con esta expansión multipolar. Entonces, esta expansión multipolar, esta de R, va a ser igual a 1 entre 4pi epsilon 0 por, voy a sustituir otra vez, voy a copiar otra vez la fórmula general. Después ya sustituimos en igual a 0 infinito de 1 entre Rn más 1, la integral de R' a la n por este polinomio por la distribución R' y la diferencial de volumen en este caso, en el caso nuestro va a ser de línea, dentro del volumen que estamos integrando. Entonces, en este caso solamente tenemos una distribución lineal. Entonces, sustituyendo,
Como habíamos visto, esta parte de aquí solamente se traduce a Q sobre 2A, en este caso de Z. La distancia R' a la N se va a traducir a Z a la N. Y los polinomios se quedan igual, ¿no? Entonces, vamos a ver que este potencial, o la expansión de este potencial va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, la suma de 0 a infinito de 1 sobre r a la n más 1. Este r' es igual a z a la n por el polinomio coseno de teta. Y este caso sería q sobre 2a de z. Y ahora, ¿qué nos queda? Que la integral solamente va a ser de menos a. Y como solamente estamos integrando en z, o sea, esta diferencial de volumen no va a depender del ángulo, porque solamente estamos sobre una línea. Entonces, podemos sacar los polinomios de la expresión, ¿no? Estos salen de la integral. De la integral. Bueno, nada más lo pueden ver, ¿no? Entonces nos queda que la expresión para el potencial va a ser igual a 1 entre 4 pi epsilon 0, la suma infinito del coseno de teta y la integral, y bueno, también q sobre 2a sale. Son constantes, q sobre 2a, la integral de menos a de z n de z. Ok. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, para empezar, tiene sentido que este sea el resultado. Si n es igual a 0, tenemos la integral de z de menos a, que nos da 2a. Y aquí tenemos 1 entre 4 pi q sobre r, que es básicamente como si toda la carga estuviera concentrada en el origen. Y tiene sentido esta. En momento dipolar es con z igual a 1, con n igual a 1, y así nos vamos. Pero, ¿qué pasa aquí en esa integral? Esta va a ser igual a 1 sobre n más 1 por z a la n más 1 de menos a. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si n, ajá, ¿alguna idea? Sí, ¿no? Hay que ver cuándo es par y cuándo es impar, ¿no? Ajá, exacto. ¿Qué pasa si n es par? Si es par, pues ya te queda, o sea, que se suman, ¿no? Porque el menos... Ajá. Ah, no, al revés, o sea, ahí sí Sí, si n es par, sería cero, ¿no? n más 1 es impar. Sí, sí. Si n es par, n más 1 Mm. es Y impar. y ahí se sumarían, ¿no? O sea, sería el Y ahí menos se de... sumarían. Sí, sí, sí. Y sería 1 sobre n más 1 por 2 veces a la n más 1, ¿no? Y el caso opuesto es si n es impar, entonces tenemos que n más 1 es par y la integral sería igual a 1 sobre n más 1 por 0, ¿no?
básicamente sería igual a 0. Entonces, de lo que resulta de esta integral es que, voy a expandirlo un poco aquí. Entonces, el potencial para esta distribución va a ser igual a 1 entre 4 pi epsilon 0. Esta suma de n par, digamos, de n igual a 0, 2, 4, 6 y así, de los polinomios de Legendre coseno de teta sobre Rn más 1 Q sobre A, porque el 2 de la contribución que está aquí la eliminé con el 2 de Q sobre 2A, y tenemos todavía que por A a la n más 1. Y eso lo podemos escribir como 1 entre 4 pi epsilon 0 por 1 sobre R, la suma, hay que falta un 1 sobre n más 1, ¿verdad? Que viene de esa contribución de la integral. La suma de 1 sobre n más 1. Esta a con a la n más 1 sobre a, queda a la n. A la n, aquí saqué un r, entonces queda a sobre r, todo esto a la n, por el polinomio grado n de coseno de teta, y es el polinomio par, ¿no? Donde n es igual a 0, 2, 4 y así. Que si checan y desarrollan cada uno de estos polinomios, esta expresión es la expresión general de la que nos dan al principio, donde solamente tenemos el término 0, coseno de teta, ese es el término 2 del coseno de teta, y el término 4. Pero en general ya se ve de esta forma. Entonces ya logramos demostrar que el potencial de esta distribución de carga uniforme se ve de esta forma. Y con eso terminamos el problema. Ahora pasémonos a ley de Gauss y energía contenida dentro de un dieléctrico. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? Al respecto. Ok, entonces pasemos a ley de Gauss. Ley de Gauss para dieléctricos. Entonces, ¿ya la vieron en clase? ¿O algo parecido? Ok. Entonces nos vamos a hacer un repaso sencillo en donde tienen que la distribución de carga volumétrica total está formada de dos partes, la de cargas ligadas, que vamos a ponerle B de bound, más las cargas libres con F de free, pero aquí debe ser una row. Una row.
libres. Entonces, en estas cargas totales podemos decir que se cumple la ley de Gauss, que es decir que epsilon 0 por la divergencia de este campo eléctrico va a ser igual a las cargas totales, que básicamente es igual a las cargas ligadas más las cargas libres, la distribución de cargas ligadas y la distribución de cargas libres. Y sabemos que la distribución de cargas ligadas es igual a la divergencia de la polarización más las cargas libres. Entonces, aquí es donde va esto. La distancia del campo eléctrico más la polarización es igual a la distribución de cargas libres. Entonces, si hacemos haciendo que este vector que le dice un vector de desplazamiento igual al campo eléctrico más la polarización, se vale algo equivalente a la ley de Gauss, que es la ley de Gauss para dieléctricos, que la divergencia de este vector de desplazamiento va a ser igual a la distribución de cargas libres. ¿Ok? Y la versión integral nos dice que la integral de flujo de este vector de desplazamiento va a ser igual a las cargas encerradas. Ok, entonces si esto sí fue un repaso rápido de la ley de Gauss en su forma integral y su forma diferencial. Entonces esto es la ley de Gauss para dieléctricos. Y vamos a hacer un problema relacionado a esta ley de Gauss para dieléctricos, en la que vamos a calcular el campo eléctrico y el campo de desplazamiento de dos formas, ¿no? Entonces, hagamos el problema 2. Este consiste en, tenemos un cascarón grueso, un cascarón grueso, con radio interno A, A y un radio externo B. Está hecho de material dieléctrico, está hecho de un material dieléctrico y nos piden eléctrico con polarización congelada. Polarización congelada. O sea que ya está ahí, no se debe a algún campo eléctrico externo. Que está dada por una constante sobre la distancia en la dirección radial. Entonces, donde K es una constante, K es una constante,
Y R es la distancia desde el centro. R. Entonces nos piden nos piden encontrar el campo eléctrico en 3 regiones del espacio, que básicamente serían para R menor a A dentro del cascarón, en el cascarón entre B y A, y afuera del cascarón cuando R es mayor a B. Y lo vamos a hacer por 2 métodos. El primero es localizar las cargas ligadas. Vamos a hacerlo localizando las cargas ligadas, más bien las distribuciones de cargas ligadas, que serían la distribución volumétrica de cargas ligadas y la distribución de carga superficial, es sigma B, de cargas ligadas en la superficie, y después para encontrar el campo que producen y usar Galilei de Gauss para encontrar E. Y la opción B, que va a ser mucho más sencilla de calcular, es utilizar ley de Gauss para dieléctricos, que básicamente es de Gauss para dieléctricos. Para encontrar AD. Y después encontrar ahí. Encontrar el campo eléctrico. ¿Este ya lo vieron en clase? Ese problema en especial. No que yo recuerde. Me ¿No? parece que no. No, creo que no. Ok. No, no lo hemos visto. Pero, ok. Va. Entonces vamos a empezar con el A, que es encontrar el potencial, la distribución de carga volumétrica y después la distribución de carga superficial. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál es la fórmula para distribución de carga volumétrica? Y aquí voy a poner. Es menos la divergencia, ¿no? De la Menos la polarización. divergencia de polarización. ¿Y cuál es la distribución de carga superficial asociada a esta polarización? Esa solamente es igual al producto punto entre la polarización y y el vector normal a la superficie, ¿no? Esa sería la distribución superficial. Superficial. Entonces ya tenemos estas cargas. Vamos a calcularlas.
para, o sea, en general, rho B va a ser igual sabemos que tiene esta distribución, tiene esta polarización solamente para dentro del cascarón, ¿no? Que sería para R menor a B mayor a A. Entonces, ¿cuál sería en este caso la divergencia de esta polarización que va K sobre R por vector normal R? O sea, donde es cero, la divergencia va a ser cero, ¿no? Va a ser cero para R menor a A y va a ser cero para R mayor a A. ¿Y qué va a ser para R? Digo, R mayor a B. Pero para la parte intermedia, entre B y A, ¿qué tenemos? Aquí hay que calcular exactamente esta parte que es menos el gradiente de K sobre R en dirección radial. ¿Y se acuerdan cómo se ve en el gradiente la divergencia en coordenadas esféricas? Esto va a ser igual a menos 1 sobre R cuadrado, la derivada con respecto a R de R cuadrado por la función que en este caso sería K sobre R. Y solamente hay este término, el término radial, ¿no? Porque todos los demás no hay dependencia ni de teta ni de phi. Y esto va a ser igual a la derivada con respecto a R de R por K, va a ser K. Entonces solamente me va a quedar menos K sobre R cuadrada. Menos K sobre R cuadrada. Y ahora vamos a calcular el producto punto entre la polarización y un vector normal a la superficie, que sería nuestro vector radial, ¿no? Entonces, vamos a hacer sigma b. Solamente hay dos superficies que nos interesan. En cuando R es igual a A, que sería la superficie interna, y cuando R es igual a B. Entonces, vamos a hacer un dibujo aquí un poquito más. Entonces tenemos nuestra superficie R igual a A. Ay, está bien feo esto. A ver, esto es A. Esto es B. ¿Y cuáles serían los vectores normales a cada superficie? Para R igual a A, el vector normal a la superficie va en esta dirección. Sería menos R. El vector normal sería en A, sería igual a menos R. Y el vector normal a la superficie en B sería igual a el vector radial unitario. ¿Hasta ahí todo bien? Porque recuerden que la distribución de carga superficial va a ser igual a la polarización, producto punto, al vector normal a la superficie. Entonces, en R igual a A, tenemos que esto es igual a K sobre A, el producto punto entre R punto menos R. Porque el producto normal a la superficie va en dirección contraria, ¿no? Como se ve en el dibujo. Y en este caso debajo sería K sobre B, el producto punto entre R y R. ¿Hasta ahí todo bien?
¿O alguna duda? Más o menos. Normal. En R igual a, porque digamos, podemos definir que está afuera. O sea, en este caso, en R igual a B, es sencillo ver, porque es el vector normal, ¿no? Porque digamos que está señalando hacia afuera de nuestro volumen que encierra la superficie y lo está señalando con el vector R normal, que es este de aquí. Pero ahora que tenemos en R igual a, si tomamos el mismo vector, estaríamos señalando hacia dentro del volumen. Entonces no sería análogo a lo que estábamos haciendo antes. Entonces, como yo lo veo, es que tenemos que señalar hacia afuera del volumen que está encerrando, que en este caso sería menos R. Ok, gracias. Sí. Entonces, ya tenemos la distribución de carga superficial y ya tenemos la distribución de carga volumétrica. Y ahora podemos calcular con Gauss cuál sería el campo eléctrico relacionado a estas dos distribuciones, ¿no? Entonces, en el caso de R, vamos por caso 1, que sería, ¿qué pasa con R menor a? Tenemos que, utilizando Gauss, esta integral tiene que ser igual a la Q encerrada sobre epsilon 0. Pero para R menor a A, tenemos que la distribución de carga encerrada es igual a 0. Entonces, la carga encerrada va a ser igual a 0. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser igual a 0. Que es lo que tenemos aquí. Y ahora para la segunda parte, para R menor a B y mayor a, ¿qué tenemos en ese caso? Tenemos dos contribuciones, ¿no? Vamos a hacer la integral otra vez. Q encerrada sobre epsilon 0, pero ¿qué es la Q encerrada? Voy a ponerle aquí 1 sobre epsilon 0. Tenemos que esto es igual a la distribución de carga en la superficie, en A, debido a esta parte, porque ya estamos dentro de esta zona. Entonces, parte de lo que contribuye a la carga total va a ser la carga encerrada en esa superficie, más la carga encerrada en el volumen que encerremos, ¿no? Entonces, la carga relacionada a la superficie va a ser menos K sobre A, menos K sobre A, por el tamaño de la superficie por la superficie, ¿no? Que sería 4pi por A cuadrado, ¿no? Más la integral de volumen más la integral, digamos, de A a R de menos K sobre R cuadrado. Las otras integrales serían la integral de 0 a pi y de 0 a 2pi de seno de teta por de teta de phi. Y estas integrales solamente son igual a 2 por 2pi, que sería 4pi de R.
Sí, está aquí, está feo el abuso de notación, pero más o menos se entiende. Podemos ponerle R' aquí y R' aquí, y al final se va a hablar de A R. Y esto va a ser igual a 1 entre epsilon 0. Desarrollando esta parte, nos queda que esto es igual a menos, bueno, vamos a poner 4pi, que multiplica A menos K por A, más esta integral. Aquí le falta, perdón, aquí le falta 4pi por R cuadrada. La diferencia de volumen, 4pi R cuadrada de R. Por la integral de esta R cuadrada prima se ve con esta R cuadrada prima. Solo nos queda menos K por la integral de A a R de dr, que sería R menos A. Y esto va a ser igual a 4pi por epsilon 0 menos K menos, bueno, voy a desarrollarlo mejor, menos K menos KR más KA, y nos queda que esto es igual a 4pi sobre epsilon 0 por KR, y vamos a ponerle el menos aquí afuera. Entonces, eso es lo que habíamos quedado, que era igual a la integral del campo eléctrico en la superficie de radio A, nuestra superficie gaussiana. Pero como la superficie gaussiana la escogimos para aprovechar las simetrías, puede salir de la ecuación de la integral, y eso es igual a la magnitud del campo eléctrico por el área de nuestra esfera de radio R, 4pi R cuadrado. Y por lo tanto quedamos con que el campo eléctrico, o la magnitud al menos, va a ser igual a este 4pi con este 4pi, y lo que tenemos es este R con el cuadrado de aquí. Tenemos menos K sobre epsilon 0 por R, y esto va a ser en la dirección R unitaria para R menor a B y mayor a A. Ya tenemos la segunda sección. Y ahora para R mayor a B, ¿qué pasa? ¿Hay carga encerrada? ¿Hay qué pasa? Vamos a tener unas integrales parecidas, pero también vamos a incluir la integral de la superficie en R igual a B, ¿no? Entonces vamos a tener una contribución de R igual a A, cuando la integral de... O sea, una contribución debido a la superficie en A, una contribución de la superficie en B, y la integral de A a B, ¿no? Entonces, con cerrada, esta va a ser igual
a lo que teníamos, que era menos K sobre A por la superficie de la esfera 4pi a cuadrada más la integral de la superficie exterior, que es K sobre B por 4pi B cuadrada más esta misma integral, solamente que la estoy volando de A a B, ¿no? 4pi sería menos K menos K por 4pi por, en lugar de ser de A a B, de A a R, es de B menos A. Y esta va a ser igual. K puede salir. K por 4pi, 4pi K. Solamente aquí tenemos que está multiplicado por A menos A más B menos B menos A. Y esto va a ser igual a 4pi K por 0. Porque esto de aquí es B menos A menos B menos A te da 0. Y por lo tanto, afuera también tenemos que el campo eléctrico es igual a 0 para R mayor a B. ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a calcularlo de la manera más sencilla, que es básicamente decir B. Primero vamos a calcular utilizando ley de Gauss para dieléctricos. Sabemos que esta integral va a ser igual, punto D, va a ser igual a la carga encerrada. Entonces, primero calculamos esto y es la carga libre encerrada, ¿no? Que el flujo del vector de desplazamiento va a ser igual a la carga libre cerrada. Pero ¿cuánta carga libre hay aquí? En este problema. Aquí solamente tenemos una polarización que está congelada, que está dada por esta fórmula de aquí, que es K sobre R en dirección R. Pero no tenemos cargas libres, ¿no? Solo tenemos la polarización. Entonces, ¿cuál es la carga libre encerrada aquí? Esta va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, el vector de desplazamiento va a ser igual a 0 para todo el espacio. Ya que no hay cargas libres.
Y sabemos que el vector de desplazamiento va a ser igual a epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización. Entonces, para R, vamos a ver, para R menor a P, la polarización es igual a 0. Entonces, el campo eléctrico, y esto es igual a 0, tiene que ser igual a 0. ¿No? Solamente hay que sustituir que la polarización en esa parte del espacio es igual a 0. Entonces no le queda otra que ser igual a 0 al campo eléctrico, que es el mismo resultado que tenemos en el caso anterior, ¿no? Para R dentro del cascarón, que sería menor a B y mayor a A, tenemos que la polarización está dada por K sobre R en dirección radial. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a, despejando, menos K sobre epsilon 0 por R en dirección R. Es esto de aquí, que es exactamente lo mismo que obtenemos al calcular todas las integrales, ¿no? Y por último, para R mayor a B, tenemos que la polarización también es igual a 0. Solamente tiene valor para la parte dentro de este cascarón. Entonces se vuelve a repetir el argumento. El campo eléctrico es igual a 0. Y ya tenemos los mismos resultados, pero de una manera más rápida y sencilla de calcular. Que calculando las cargas asociadas, las distribuciones de cargas asociadas, y a partir de esas utilizar el Gauss que conocemos siempre, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos haber hecho la sesión pasada para calcular el campo eléctrico debido a una distribución de carga que no era así, estaba en una dirección, en Z nada más, pero nos faltaba ver las contribuciones, la contribución volumétrica. Pero bueno, la idea del problema es que utilizar ley de Gauss para el dieléctricos resulta mucho más sencillo y directo que utilizar las cargas ligadas asociadas, rho B y sigma B, y básicamente para demostrar qué tan útil es la ley de Gauss de pared de eléctricos, ¿no? Y aquí ya vimos, ¿no? Que hacerlo con ley de Gauss normal equivaldría a calcular primero las distribuciones de carga asociadas a esa carga ligada, hacer las integrales como siempre, y después encontrar el campo eléctrico. Mientras que el otro caso, solamente tenemos que calcular una integral, que sería esta, y a partir de conocer cómo se relaciona el vector de desplazamiento con el campo eléctrico y la polarización, podemos despejar el campo eléctrico, ¿no? En esos tres casos. Para R menor a, para R entre B y A, y para R mayor a B. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, pasemos al tercer ejercicio que está relacionado con la energía en dieléctricos o trabajo en dieléctricos.
la energía almacenada en dieléctricos. Entonces, lo que tenemos es que hicieron la derivación de cómo calcular la energía almacenada en un dieléctrico. Que al final les tiene que quedar que la energía almacenada en un dieléctrico o el trabajo para almacenar un dieléctrico, para armar un dieléctrico es esta. ¿Sí llegaron a esa expresión en clase? Más o menos. Sí. Ok. Entonces vamos a usarla porque la derivación es algo larga y quiero dejar algo de tiempo al final si es que tienen dudas de algún problema o en general. Y vamos a ver esta parte, ¿no? Que es el problema 3. Que sería el ejercicio 4.26 del libro. Aquí les estoy diciendo que hay un conductor de radio A. Entonces ya saben que es una esfera y tiene una carga con una carga Q. Este conductor está rodeado por un material dieléctrico eléctrico lineal con una susceptibilidad chi creo que así se llama, y hasta un radio hasta un radio B. Entonces encuentra la energía de esta configuración. Es lo que nos piden. ¿Sí? ¿Podrías hacer un dibujo del problema, Sí. porfa? Sí. Entonces tenemos un conductor esférico de radio A. Algo así. De radio A. Que sabemos tiene una carga total Q. Y rodeándolo está un dieléctrico. Vamos a ponerle un dieléctrico que lo rodea desde A, desde la superficie de donde acaba el conductor, hasta un radio B. Supongamos que eso es uniforme. Y aquí está el dieléctrico que tiene una susceptibilidad, que tiene esta susceptibilidad, ¿no? Entonces nos piden calcular cuál es la energía de esta configuración. Entonces, para calcular la energía de esta configuración, lo que tenemos que calcular es básicamente esto.
sería 1/2 de la integral del producto punto entre el vector de desplazamiento y el vector del campo eléctrico en todo el volumen, ¿no? Sería en todo el espacio. Entonces, hay que calcular el vector de desplazamiento y el campo eléctrico. Donde el vector de desplazamiento de, vamos a utilizar Gauss para dieléctricos, el flujo va a ser igual a la carga encerrada. ¿Y cuál es la carga encerrada? Si estamos dentro del conductor, no va a haber carga encerrada porque en conductores toda la carga se va a la superficie. Entonces solamente esto va a ser igual a 0 para R menor a A y va a ser a la Q que nos dice que tiene el conductor para R mayor a A. Entonces podemos concluir que el vector de desplazamiento es igual a 1 entre 4 pi r cuadrado por la carga total del conductor en la dirección R. Y solamente esto funciona para R mayor a A. Entonces ya tenemos cuál es el campo del vector de desplazamiento. En este caso, ¿no? Ese va a ser nuestro vector de desplazamiento. Y ahora hay que calcular cuánto vale el campo eléctrico. Y como hicimos antes, sabemos que el vector de desplazamiento es igual a epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización. Pero cuánto en este caso tenemos que, en este caso, tenemos un dieléctrico lineal. Un dieléctrico lineal. ¿Y esto qué significa? Que la polarización es lineal con campo eléctrico, es decir, que hay una constante, que en este caso nos dicen que es esta, tal que al multiplicarla por el campo eléctrico nos da la polarización. Entonces tenemos que esto es igual a epsilon 0. O a lo mejor se me fue algo aquí de la constante de la susceptibilidad X. Ok. Aquí creo que ok. Es esta fórmula correcta. Cuando te dan la susceptibilidad, quiere decir que y la susceptibilidad es un número que no tiene unidades, entonces esto se pone como de esta forma. Entonces dice, ¿por cuánto tienes que multiplicar epsilon 0 para que te dé la polarización correcta, ¿no? Entonces, este campo de desplazamiento se puede ver como epsilon 0 por 1 más xe, el campo eléctrico. Y esa es la fórmula que necesitamos para calcular el campo eléctrico en todo el espacio.
Porque una vez que tenemos el vector de desplazamiento, entonces sí, el campo eléctrico solamente va a ser igual a 1 entre epsilon 0, 1 más x, el vector de desplazamiento. Esto es igual a 1 entre epsilon 0, 1 más x. Y ya sabemos que el vector de desplazamiento se ve como 1 entre 4pi r cuadrado. 1 entre 4pi r cuadrado. Y vamos a ponerle aquí la carga. La carga que encierra el conductor en la dirección R. Entonces el campo eléctrico vamos a tener que va a ser igual a 0 para R menor a, porque no hay carga encerrada, entre R igual a y B, menor a B y mayor a. Entonces tenemos que esto debe ser igual a un campo eléctrico es igual a lo que pusimos aquí. Es igual a Q entre 4pi epsilon R cuadrada, donde esto es epsilon en dirección R, y para R mayor a B tenemos que esto es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 por R cuadrada en dirección R. Porque ya estamos en el vacío otra vez, ¿no? Solamente dentro del dieléctrico es cuando tenemos que se cumple que es 1, bueno, Q entre 4pi epsilon por R cuadrado. Y ya fuera otra vez se tiene que es Q entre 4pi epsilon 0. Esto es dentro del dieléctrico. Ok. Entonces ya podemos calcular cuál es la energía almacenada con esta fórmula. Es igual a un medio de D punto E en todo el volumen. Sobre todo el espacio. Entonces, hagamos la integral. Esto tiene que ser igual a un medio de la integral de 0 a 2pi, 0 a 2pi por la integral de 0 a pi por la integral de 0 a infinito de punto E por la diferencial de volumen en coordenadas esféricas R cuadrada seno de teta de phi de R. Entonces vemos que tanto E como D, el vector de desplazamiento y el vector del campo eléctrico, tienen términos en común. Estos términos son Q entre 4pi y también el R cuadrada, pero los que son constantes y pueden salir de la integral van a ser Q entre 4pi y ya. Y va a haber una varianza entre dentro del dieléctrico por este epsilon y fuera del dieléctrico en el vacío por este epsilon 0. Entonces, aquí podemos escribir esto como igual a un medio de Q cuadrada por 4pi al cuadrado. Y por otro lado, la integral de estas dos integrales, integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a pi, seno de teta de phi,
van a ser igual a 4pi nada más. Y solamente nos va a tener la integral de 0 a infinito de d punto e. Ya salió este término, solamente nos queda la parte de 0 a infinito de. Y aquí ya conviene separarlo de 0 a, que es la parte interna de la esfera. Básicamente es esa sección donde no hay carga, donde no hay campo eléctrico ni campo de desplazamiento. Y esto es igual 0 de R más la integral de a b d punto e. Nos queda como 1 entre R cuadrada d. Es la misma en todo el espacio, solamente que e tiene un epsilon 0 aquí. Entonces multiplicamos por 1 entre epsilon, r cuadrado, todo esto al cuadrado, porque hay una contribución de 1 sobre r cuadrado de d, otra contribución debida a e, y esto por r cuadrado de r, más 1 entre epsilon cuadrado, porque ya estamos fuera del dieléctrico, de b a infinito. Y lo mismo, 1 entre r cuadrado al cuadrado, r cuadrado de r. Y aquí está. Entonces, esta integral obviamente se hace 0. Y nos quedamos con las otras dos integrales, que serían integrales de 1 sobre r cuadrado de r, que es menos 1 sobre r. Entonces tenemos 1 medio de q cuadrada sobre 4pi por 1 entre epsilon 0 menos 1 entre r evaluado de a b. Aquí es epsilon, no epsilon 0. Y más 1 entre epsilon 0, la misma integral, menos 1 entre r evaluado de b a infinito. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a 1 medio de q cuadrada 4pi epsilon 0 de 1 sobre 1 más xe. Porque recuerden que epsilon 0 es igual a epsilon epsilon 0 por 1 más xe. Aquí no solamente lo estoy factorizando. Esto es evaluado de p a a, que nos quedaría 1 sobre a menos 1 sobre b, más 1 sobre b. Y eso solamente, eso que queda al evaluar estos límites de b a infinito y tomando en cuenta este menos de aquí. ¿Ok? ¿Esto cómo se puede sumar? Esto es igual a 1 medio de q cuadrada sobre 4pi epsilon 0. 1 entre 1 más xe. Sería 1 sobre a menos 1 sobre b más 1 más xe sobre b. Eso sería igual a 1 medio, lo mismo, 0.
Y esto es 1 sobre A menos 1 sobre B más 1 sobre B más xe sobre B, porque se termina solo con este. Y nos queda que esto es igual a Q cuadrada sobre 8pi epsilon 0, 1 sobre 1 más xe por esto de aquí. Entonces, esta sería nuestra energía almacenada en la configuración que nos describen, que es básicamente una esfera conductora con carga Q rodeada de un dieléctrico. Una esfera con radio A rodeada de un dieléctrico hasta un radio B, que hay una carga Q, aquí hay una susceptibilidad XC, entonces la energía asociada almacenada en esta configuración es esta. Y ya con eso terminamos el problema 3. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? No, del problema no. Ok. Entonces, ¿alguna duda de la serie de problemas que dejamos antes? Sobre el examen. Yo tengo una del problema 3 de los problemas de esta semana. Uh-huh. Es sobre las coordenadas libres. No entiendo bien a qué se refiere ahí. El problema 3 te pide llegar a esa expresión. Eso sería... Ese es el problema 3 de la semana 3. Creo que te piden llegar a la expresión que el campo eléctrico debido a un dipolo a una posición R es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 entre R cúbica esa expresión, ¿no? Te piden llegar a esa expresión partiendo de que sabes cómo se ve el campo de un dipolo en coordenadas esféricas, ¿no? Sí. ¿Recuerdas cómo se ve el campo dipolar en coordenadas esféricas? Viene en el Griffiths. Ahí viene cómo se resuelve. Pero lo da para condiciones muy especiales. Ok. ¿Qué viene en el Griffiths? Cómo viene el campo eléctrico del dipolo, pero para coordenadas esféricas. Ajá. Pero bueno, esa es una con condiciones muy especiales. Lo que no me queda claro es cómo pasarlo a coordenadas libres. Lo que básicamente te está diciendo con coordenadas libres es llegar a esa expresión, ¿no? Uh-huh. Ese producto punto entre P punto R en dirección R menos la polarización que tenías aquí, ¿no? Sí. Entonces, puedes partir de las coordenadas esféricas, Okay. Y llegar a que se pueda hacer en coordenadas esféricas esa expresión, ¿no? O sea, lo que haría primero es ver qué es P.R, cómo se ve en coordenadas esféricas, ¿no? Uh-huh. Esféricas. Y ver cómo se ve el campo eléctrico y comparar con la expresión en coordenadas esféricas. Y una vez que hagas la comparación va a ser más o menos sencillo ver qué tienes que sumar, restar y dividir para llegar a esa expresión.
Entonces solamente tienes que probar la equivalencia entre coordenadas esféricas y esa expresión. Ok, Ajá, y con eso está bien. muy bien. Vale, gracias. ¿Alguna otra duda? Que bueno, creo que en coordenadas esféricas. Ups. Esto se ve como. La expresión para las coordenadas esféricas la pueden encontrar en el Griffiths. Creo que es en la página 169. Y a partir de esa, ven cómo se ve el producto de punto entre la polarización y el vector normal, el vector R, y traten de completar ahí para que lleguen a una expresión parecida a esta. Y es básicamente lo que les pide el problema. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda con respecto a esta serie? ¿U otras series? Entonces, repasen esos temas que vimos ahorita también, porque seguro les digo, alguno de esos van a venir en el examen, ya sea energía en dieléctricos o ley de Gauss en dieléctricos o expansión multipolar seguro. Y, y no sé si tengan alguna otra duda. Vas a subir este video y el Sí, PDF, ¿no? sí, el PDF y el video los voy a Muy subir bien, ahorita. Sí. gracias. Entonces, no sé si nadie más tenga recomendaciones para el examen. Pues, de la forma en la que vamos a aplicarlo, o sea, repasen lo de las notas de la clase, sobre todo las derivaciones, así derivaciones que son básicas como y esenciales, así como para calcular la energía que está dentro de un arreglo de un campo eléctrico, para demostrar la ley de Gauss para dieléctricos, para sacar la ecuación de Laplace a partir de la ley de Gauss. Eh, ¿Qué otra cosa podrían ver? Cosas de ese estilo, bastante básicas, podría decirse. Y los problemas que hemos visto en la ayudantía, chequenlos también. Van a ser del mismo tipo los que van a venir en el examen. Entonces, yo revisaría esas cosas. Y en el Griffiths viene bastante, o sea, si ha podido tener la oportunidad de checar el Griffiths, la estructura es muy parecida a la de la clase. Y solamente en algunas cosas que creo que siguen van a ser un poco diferentes, pero en general es bastante bueno checar el libro, checar más ejercicios del libro y y ya, o sea, y hacer énfasis en lo que hemos visto, no va a venir nada que no hayamos visto, ¿no? Este, como funciones de Green o algo así. Entonces, chequen cómo hacer bien lo de expansiones en polinomios de Legendre, estas condiciones de normalidad, de ortogonalidad y qué otra cosa sería. Y pues nada más. Es. Sobre todo lo más pesado va a ser eso, creo.
encontrar algunos coeficientes que vamos a procurar no poner problemas que sean muy largos, pero tal vez si pongamos alguno de estos, encontrar algún coeficiente de la serie para encontrar el polinomio, el potencial, ¿no? La solución de una ecuación de Laplace por ahí. Y ya. ¿Y ya tiene alguna aplicación en su celular para pasar de fotografías a PDFs? Supongo que sí, ¿no? Con todas las clases que han tenido y todas las tareas que han enviado. Entonces, tengan eso a la mano. Para... ¿El examen se envía por correo a ti y al profesor o Sí, a nada los más dos. a ti? Ok. A los dos. O sea, es a mí con copia para él o al revés, pero a los dos. Para que los dos tengamos una copia. Usualmente yo lo califico Ok, y les enviaré las calificaciones en cuanto estén, junto con los PDFs ya corregidos y con algunas notas. Y así sería como les entregaría los exámenes. Si tienen alguna duda o alguna corrección con el examen, también me pueden mandar. O sea, me dan el examen, yo los califico. Usualmente no me tardo más de una semana. Y ustedes tienen como que el día que les mande el examen, unos 2 o 3 días para mandar alguna duda, alguna corrección que tengan sobre cómo les califica el examen para que se los corrija, ¿no? Y usualmente después de esta semana a la siguiente, aparte de la ayuntía, va a haber una sesión para más o menos resolver el examen, más o menos mostrarles el esqueleto de cómo se tenía que resolver. Y ya si hay alguna duda después de eso, me pueden mandar correo para corregir calificaciones si es que hay la necesidad. Pero sí, a Alberto y a mí se les manda el examen. ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Y si no, pues ya terminamos. Ok, gracias. Sale, nos vemos el viernes. Hasta luego.